Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Que está el Evangelio y que el Evangelio está hecho sobre hechos históricos. ¿Cuáles son los hechos históricos? Que existió Jesús, que hizo milagros y que nos demostró con sus milagros y con su vida que es el Hijo de Dios. Todo lo contrario a lo que me enseñaban en la universidad. Que caminó por las aguas, claro, caminó por las aguas. Que multiplicó los pescados, claro que multiplicó los pescados. Que expulsó demonios, claro que expulsó. Yo nunca he dudado en los milagros de Jesús y nunca dudaré y nunca lo he hecho y siempre lo he creído. Y es decir, y ese ha sido el fundamento. Eso es fe humana. Ahí no hay fe divina todavía. Fe humana. Fe humana. Creo que Jesús resucitó. Fe humana. No hay fe divina. El creer que Jesús resucitó no es fe divina. Yo racionalmente, un personaje histórico que se ha transmitido de generación en generación nos dice que Jesús resucitó, yo lo creo porque con fe humana lo creo. O sea, con mi cabeza y mi raciocinio. Cada cual. Entonces, algunos deciden no creer, es decir, estúpidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen cabeza. ¿Y por qué son estúpidos? Porque aunque se llaman científicos, deciden no creer. ¿Sí? Pero a esa fe humana yo le agrego la fe divina. ¿Y cuál es la fe divina? La gracia que está en mi propio interior y que me impulsa a mí verdaderamente a tener un corazón limpio y sencillo y a hacer obras buenas y a vivir en la gracia y a creer en el Espíritu y a orar y a sumergirme y a orar. Cuando yo oro, entonces ya no hay oro verdaderamente y tengo un encuentro con el Señor en medio de la oración. Y entonces el Señor me inspira y el Señor me habla en el corazón. Que ya no hay una fe humana, sino una fe divina. Porque Dios sigue vivo. El mismo Jesús que caminó por las aguas, el mismo Jesús que expulsó demonios, el mismo Jesús que multiplicó los panes, es el mismo Jesús que me está hablando en el corazón. Para encontrarme con Él primeramente necesito la fe humana. Otros me han contado la historia y la historia está en los evangelios. Ahí me la contaron y yo la leo y yo la creo. ¿Sí? De eso no necesito fe divina para creer. ¿Sí? Los evangelios son confiables. ¿Sí? Y esos evangelios confío yo en ellos y yo siempre he creído en los evangelios. Nunca he dudado en los evangelios. Claro. Yo sí tendría razones para dudar de los evangelios. Yo, más que vuestras mercedes, porque tuve cantidad de profesores ateos con argucias y cosas que se inventaban tontería y media para ponerme a mí a dudar de los evangelios. Pero yo no dudé. Entonces todos ellos hablan de la desmitologización de los evangelios. Los evangelios son mitos, hay que quitarle los mitos y si nos quedamos sin los mitos, ¿con qué nos quedamos? Siempre he partido yo del principio, desde que estudié teología, de que los evangelios son datos históricos. Y eso es lo que no me enseñaron. Datos históricos. Y en los datos históricos fundo mi fe.
Jesús es un dato histórico, y fundo mi fe ahí. Jesús hizo milagros, y fundo mi fe ahí. Jesús es Dios porque lo demostró con sus milagros, y fundo mi fe ahí. Jesús está por encima de los otros dioses o de las otras caricaturas de dioses, y fundo mi fe ahí. Entonces hoy estamos celebrando el evangelista que puso estas realidades por escrito. El evangelista San Juan vivió en el año 96, en la época de un emperador hispano, vamos, o sea, de la misma sangre que yo llevo, y aunque les parezca raro, yo tengo mis raíces en esa sangre. Y yo llevo de la misma sangre de Trajano, claro que sí. Sí, apareció y ahí estaba el apóstol San Juan, en la época de Trajano. Fue uno de los más grandes emperadores de Roma y era hispano. Fue de los primeros que llevó al imperio romano a su esplendor. Estamos hablando del año 100. En el año 100, el apóstol San Juan estaba rondando los 100 años también. Y en el año 100, el apóstol San Juan estaba rondando los 100 años. O sea, dicen que después del milagro pasaron 68 años. Después de que Jesús subió a los cielos, pasaron 68 años. Es una teoría. Y ya pueden realmente ir poniendo cuánto la que hubiera tenido 20. ¿Sí? Entonces tenía 86. El apóstol San Juan. Y el apóstol San Juan, hay que reconocer, hay que ver que estuvo siempre con la Virgen María. Y la Virgen María se va al cielo cuando tiene 72 años. Desde 72 años la Virgen María se va al cielo. Claro que María de Jesús Ágreda dice que cuando tenía más o menos 40 o 40 y algo, la Trinidad Santísima dijo que se la quería llevar y ella le pidió a la Santísima Trinidad que la dejara aquí todavía un tiempo más. Y ya el decreto de la Santísima Trinidad consideró que eran 72 años. A los 72 años la Virgen María se fue al cielo. Después de eso, el apóstol San Juan queda solo. O sea, queda muchos años solo. Y en esos tiempos que queda solo, es que el apóstol San Juan se dedica a escribir algunas cartas y se dedica, sí, a escribir el Evangelio. Y el apóstol San Juan, pues, estaba en unas minas en la isla de Patmos, y él mismo dice que un domingo, ya de edad avanzada, fue arrebatado y observó y escribió el libro del Apocalipsis. La iglesia tardó en aceptarlo. Y nosotros en Hispania, y solo fue aceptado por nuestros padres, ¿sí? En el año 600, con un padre de la iglesia que se llamaba Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla. Ahí aceptaron el Apocalipsis y lo guardaron en un reducto de nuestra Hispania que se de ahí se guardó el libro del Apocalipsis. Entonces al apóstol San Juan le debemos el Evangelio que lleva su nombre y 3 cartas de San Juan. Y el apóstol San Juan, ¿de dónde bebe esa teología? La bebe del pecho de Jesús, el amor de Jesús. Y por eso el apóstol San Juan, como tiene una teología más grande, se le muestra con un águila que vuela sobre las alturas, porque su evangelio vuela como las alturas. Es un evangelio que vuela como las alturas.
Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Fe. ¿Qué tenemos que cultivar nosotros? La fe. La fe humana para creer en el Evangelio. Racionalmente podemos creer, racionalmente podemos comprobar que históricamente y críticamente, científicamente y con datos hay un Evangelio. Podemos creer que ese Evangelio ha sido conservado fielmente los que hemos estudiado, que ese Evangelio no ha sido alterado y que ese Evangelio se tradujo en tradiciones orales y que ese Evangelio lo construyó el apóstol San Juan, porque él fue el primer testigo visible de que existió Jesús, que él era hijo de Dios y que se había encarnado. Entonces, lo primero que tenemos que creer es con la cabeza, racionalmente, sin hacer ninguna cosa, es en el Evangelio. Creer en el Evangelio. O sea, es un dato histórico. Creo en lo que otros me dicen. Y el Evangelio lo recibí porque otros me lo han transmitido. Y hoy he escuchado una frase de Newton que decía: yo he podido mirar más lejos porque me he parado en los hombros de gigantes. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba diciendo? Dice, yo he podido ver más lejos porque me he parado en los hombros de gigantes. Significa que yo puedo ver porque otros ya han podido ver en el pasado, ya han descubierto cosas en el pasado y nos han transmitido las tradiciones en el pasado. Por eso puedo ver. Si no, yo no podría ver. Entonces, en lo primero que yo tengo que creer es en el Evangelio, racionalmente. Ahora, ya racionalmente, sin caer en la estupidez, creo en el Evangelio. En lo segundo que tengo que es mirar en ese Evangelio que yo creo y que he aceptado con buen corazón, sensatamente, ¿sí? Pedirle a Dios que me dé una fe divina. Y esa fe divina significa que leo el Evangelio no como un libro histórico que me cuenta un relato histórico de Jesús, sino que me acerco al Evangelio como un libro de vida que entra en mí, como un libro de gracia que entra en mí y como un libro de salvación que entra en mí. Y ese libro entra a través de la oración. Entonces, ya no creo en el Evangelio porque me hablan de un personaje que existió. O sea, por eso es importante que yo humanamente crea que ese personaje existió. Entonces yo ahora voy a orarle a Jesús que existió y que mis padres me han contado que existió y que he recibido un evangelio en el cual me dicen que existió y narran los acontecimientos, los hechos y la vida de ese personaje que es vivo, que está vivo, que no está muerto. Y que cuando yo hablo del evangelio, leo todo lo que hizo ese personaje, puedo decirle a ese personaje: oh, mi Señor, tantas cosas que hiciste, entra a mi corazón, háblame a mí, muéstrame el camino, sácame de la ignorancia, llévame a la luz, condúceme con tu gracia, dame la fuerza. Yo quiero preguntar cuántas veces leí los santos evangelios. Y quiero decirles que yo tuve un momento de crisis en mi vida, siempre tratando de buscar los misterios de la tierra, del mundo y todo eso. Y leía, ahí fue cuando leía María de Jesús Ágreda, leía todos y tanta tontería de los hombres. Y un día me pregunté yo, ¿y yo qué hago aquí? En una mesa puse las manos así
Y me acordé de los santos evangelios y digo, ahí tengo todo lo que yo necesito, no necesito más. Los santos evangelios. ¿Alguien más necesita algo de los santos evangelios? Ahí está. Ahí está. Por eso todos los días no puede haber un cristiano que no haya leído los santos evangelios. No puede haber un católico que no esté meditando y reflexionando el santo evangelio. Cuando transmitimos esta misa, pues todos los días leemos el santo evangelio. Deberíamos reflexionar sobre él, meditarlo y rumiar. Y no solamente quedarse con la predicación que yo hago, sino oír, a ver, ahora qué Jesús me está diciendo en los santos evangelios. ¿Sí? ¿Cómo voy a vivir los santos evangelios hoy? Y la misa diaria nos garantiza eso, la meditación del santo evangelio. Eso nos lo garantiza. O sea, ya estamos leyendo el santo evangelio en la medida que vamos a la misa diaria, pero entonces yo voy a asimilar el santo evangelio. Pero alguien que no va a la misa diaria y no medita los santos evangelios ni nada, ¿qué podemos esperar de una persona a veces? ¿Qué podemos esperar de una persona que no deja interiorizar los santos evangelios? Nunca tendremos la teología de San Juan Evangelista que celebramos hoy. El apóstol amado del Señor. Que hoy nos quede pues que debemos meditar verdaderamente en la teología del apóstol San Juan. ¿Sí? ¿Y qué es? Para poder aprender de Jesús, como lo hizo el apóstol San Juan, se recostó en el pecho y en el costado de Jesús. Agarren los santos evangelios, recuéstense en el costado de Jesús y aprendan de Jesús. Gloria a Patri, Figlio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Panem et vinum obtuli.